Les saludamos con mucho gusto, como todas las semanas, en la mesa de diálogo aquí a través del canal del Congreso. Hoy regresamos a uno de los lugares en donde de manera más regular hacíamos la mesa de diálogo, que es aquí en la vieja casona de Donceles, en la vieja Cámara de Diputados, que bueno, vieja es un decir, pero no sabe qué belleza de lugar es este. Si algún día anda por el centro, no deje de pasar, haga una visita. Aquí está atrás el pleno, ese viejo pleno que seguramente usted vio en muchas ocasiones por los debates que ven los senadores. Hay una remodelación del edificio y realmente es un lugar bellísimo aquí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, estamos aquí en la mesa de diálogo. Gracias que nos acompañen en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión de aquí vía el canal del Congreso. Hoy les saluda el servidor Javier Solórzano. Hoy tenemos esta oportunidad de conversar con alguien que se metió a la política, pero lo que son las cosas, yo nunca la conocí por la política. Yo la conocí porque le pegaba una pelota con una raqueta y a donde iba, debo de reconocer, la vi en México, la vi en Barranquilla, la vi en Estados Unidos, la vi en varios lugares y realmente pues era, sinceramente, diríamos que no es muy común que nos pase en este país, pues es una fuera de serie. Es Paola Longoria. Ella es de Nuevo León y es presidenta de la Comisión del Deporte y ella es del Partido Movimiento Ciudadano. Querida Paola, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Javier, encantada de estar aquí, como siempre. En Río también te vi. En Río también tuvimos la oportunidad de compartir estudios, acuérdate, sí, muy contenta y pues feliz de volvernos a ver y agradecida por la invitación. Todo lo contrario. ¿Cómo has estado, Paola? ¿Cómo va, digamos, la primera pregunta que yo creo que mucha gente se hace es, digamos, con una vida exitosa y diría continua todavía, ¿no? Que ahí está todavía, no se fue, o sea, no me retiré, no, ahí estoy. ¿Por qué te metiste en la política? ¿Qué resortes te movieron para meterte en la política, Paula? Mira, Javier, pues yo estudié de entrada una maestría en Ciencias Políticas. Mi carrera es ingeniero mecánico administrador. ¿Dónde estudiaste? En la Autónoma de Nuevo León. En la UANL. UNL, sí, mi alma mater. Sí. Y bueno, la preparatoria en el TEC de Monterrey. Me fui a vivir, acuérdate, si recuerdas, un año a Estados Unidos y cuando regreso, pues decido estudiar IMA y después Ciencias Políticas. ¿Cómo me metí? Por muchos años en el deporte, pues tú sabes, desgraciadamente el presupuesto nunca alcanza, la falta de apoyo, los recursos no son suficientes y pues comunes y herramientas que de alguna manera veía que lastimaban a los deportistas. Y yo decía, yo algún día me gustaría poder ayudarlos desde otra trinchera y soñaba con la CONADE. Aún lo sueño, honestamente, pero yo decía, bueno, algún día me gustaría estar dirigiendo el deporte mexicano y ver de qué manera los podemos apoyar. Ahora que sale la oportunidad de ser diputada federal, que el año pasado hice mi primer campaña, el poder vivir más de cerca las necesidades que los ciudadanos necesitan, y pues ver otro panorama de un México que, perdón, pero lastima. Y que yo decía, bueno, ahora no solo es el deporte, ahora son otras causas las que también me mueven. Y pues dije, bueno, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no meternos en este sueño? Al final estudié mi maestría en Ciencias Políticas. ¿De qué manera podemos apoyar al deporte? Hoy que me dan la oportunidad de ser presidenta de la Comisión de Deporte, pues a través de las leyes, justamente. Desgraciadamente, Javier, desde el 2013 no se le mueve nada a la ley del deporte. Imagínate qué tan obsoleta está esta ley, que por eso los atletas y el deporte mexicano, lejos de ir en ascenso, a veces estamos perdiendo atletas. No, el presupuesto, lejos de ir a la alza, siempre va a la baja. Y bueno, pues ese es uno de mis más grandes compromisos dentro de la Cámara de Diputados también, pelear por mayor presupuesto, ayudarle a los jóvenes, a los deportistas, a los niños, de que puedan tener una vida sana y saludable con hábitos a través del deporte. Escucho que la gente dice el deporte es una herramienta de pacificación, pero ¿por qué realmente no le damos la seriedad? Es momento de que veamos al deporte como una política pública de prevención, de seguridad, de educación, de salud, y eso es el deporte. Podemos transformar y cambiar vidas, podemos a través de la educación y el deporte hacer que mucho más niños, jóvenes puedan tener herramientas también para tener una vida académica a la par del deporte. Y eso es lo que, gracias a Dios, te puedo decir que por muchos años a lo largo de mi carrera deportiva pues me ha ayudado a combinar ambas cosas. A ver, Paola, hablas ¿a qué edad empezaste realmente a meterte en el deporte como una forma de vida? No como esto que, pues a lo mejor toda la vida muchos lo hemos hecho, que jugamos torneitos o nos echamos una cascarita hablando en el fútbol, me meto al club y entonces juego ahí tenis o algo parecido. ¿A qué edad tú te diste cuenta que el deporte para ti era una vocación de vida? Desde entre los 16 a los 18 años. ¿Qué fue lo que pasó?
A los 18 años gané mi primer US Open, el torneo más importante del circuito profesional. Claro, pero espérame, estás diciendo a los 18 años, ¿pero qué pasó a los 16? ¿Qué te llevó allá? A los 16 hice por primera vez selección mayor. Fue cuando por primera vez cuenta que dije, esto es lo que... A ver, desde chica empecé desde los 7 años. Sí. Obviamente, como cualquier deportista amateur, pasé por las Olimpiadas Nacionales. Era como mi primer meta darle una medalla a mi estado. ¿Dónde fueron, te acuerdas? Mi primera Olimpiada fue en Toluca. Mira. Sí, y tenía 9 años y todavía no estaba la categoría de 12, tenía que jugar la de 14. Entonces, imagínate, o sea, una gran diferencia. Eras cachirul para abajo. Sí, literal. Pero de ahí me di cuenta que en primera sí era lo que me gustaba, porque hice gimnasia, natación, fútbol, básquetbol, fui hasta porrista, pero los deportes de raqueta siempre fueron esos deportes que tenía demasiadas aptitudes y lo mismo me decían los entrenadores. El tenis me gusta, pero no me gusta que me dé el sol en la cara, entonces me voy al raquetbol, que es techado, obviamente pues es esa adrenalina. Y me di cuenta a los 16, cuando ya hice selección mayor y que jugué mi primera Copa Panamericana con selección, y que realmente era lo que me gustaba, ese nivel de competencia, esa exigencia de lo que es el alto rendimiento, la disciplina, el esfuerzo. Ya sacrificaba mi adolescencia, mi niñez, la verdad también, porque yo quería perseguir ese sueño, primero de ser selección mayor y después, ¿por qué no?, de soñar en ganar unos panamericanos, unos centroamericanos, un campeonato del mundo. Y desde luego el día de mañana, pues no sabía en ese entonces tanto de las giras profesionales. Hoy te puedo decir que a los 18 años me llega el éxito cuando gano el primer US Open y fue el torneo más importante del circuito profesional que me abrió el panorama y que podía llegar a ser la número 1. Le ganaba a Javier, a mi ídola, Ronda Rousey, que es tan norteamericana que muchos años. ¿Cuántos años tiene más que tú ella? Ella tiene 10 años más que 10 yo. años. Ajá. ¿No? Entonces imagínate que todo el tiempo yo crecí viendo a Ronda jugar, ganar y ser ¿Dónde número 1. juegas si le ganas? Y cuando le gano digo, puedo ser la número 1, pues le acabo de ganar a mi ídola. Obviamente estaba en shock, no me la creía. Y después fue cuando decidí irme a vivir a Estados Unidos y empezar ahora sí a nivel profesional, tratar de llegar al ranking profesional. ¿Dónde vivías en Estados Unidos? En Stockton, California. Ahí es donde había una escuela de racquetball con varios entrenadores que en lo personal me gustó mucho, pues cómo presentaban el proyecto, el programa, pero te voy a decir algo, a mí no me funcionó. Por más que me fui allá, ya imagínate entrenar 2 horas diarias a llegar a entrenar 10. Desayunaba, comía y cenaba racquetball. Eran demasiadas horas. Mi cuerpo ya cuando me tocaba fin de semana competir ya estaba drenado, ya no quería. ¿Y qué hiciste? Pues me quedé. Tengo una mamá que mi mamá no es esa mamá barco. Mi mamá siempre fue, la verdad, muy exigente en varios aspectos y se lo agradezco porque me decía, a ver, tú te fuiste con un sueño, está bien, pero lucha por él. Las cosas no son fáciles. ¿Tú crees que Michael Jordan, que Rafa Nadal, que Serena Williams, que Lorena Ochoa, que son tus ídolos, llegaron a ser los mejores de un día a otro? La verdad es que no. Me dice, pero tienes que luchar por eso, construir tu propio éxito. Y mi papá, la niña de papá, era de, ahí está el boleto de avión, regrésate, yo no te quiero ver sufrir, no te mandé a llorar. Y sí, porque era muy pesado. Imagínate ganar uno de los torneos más importantes por todo el año y nunca volver a ganar una final. Yo creí, y el síndrome del impostor llegó, de decir, realmente gané por suerte y no porque realmente esté preparada. A ver, más allá de que tenemos que hablar de política, te pregunto, esa etapa del síndrome del impostor, que es un síndrome muy padre en el sentido de entenderlo, de las cosas que nos pueden pasar a las personas, te pregunto, ¿ahí qué fue lo que dio el siguiente salto? Para seguir en... Para dejar de ser impostora. No, pues obviamente decido regresarme. Ahora sí que esa lucecita al final del túnel fue cuando me habló Carlos Hermosillo y me dijo, oye, Pau, me piden a mi mejor atleta juvenil, necesitamos ir a Juegos Olímpicos. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, necesito a mi mejor atleta juvenil, hombre y mujer, y de mujer te seleccionamos a ti. Y ahí vuelvo a la misma parte de ser impostora, de no, pero yo no estoy ganando, no me lo merezco, ¿cómo crees, Carlos? Qué buen ojo de Hermosillo, ¿no? Darle la oportunidad a otra atleta, y me dijo, no, tú hiciste récord en campeonatos mundiales infantiles y juveniles, las olimpiadas, realmente lo mereces. Y pues me fui a Beijing, 2008, me toca ver a Michael Phelps ganar las 8 medallas, estar a 3 gradas de donde estaba su entrenador, escuchar cómo le decía al entrenador con una seguridad, Javier, de voy por 1, 2, 3, 4, 5, 8 medallas, y yo decía, este hombre como si fuera por donas, ¿no? Y yo decía, yo no gano ni una, ¿cómo le hago? ¿Y a qué fuiste a Beijing? Pues me toca vivir toda esta experiencia que es un Olympic Youth Camp, donde te llevan a ver todas las competencias, te hacen una preparación justo deportiva, te hacen exámenes médicos, como si estuvieras concentrado para Juegos Olímpicos, pero tu preparación al último llega
es ver a los mejores. Claro. Competir, me tocó ver a Usain Bolt, me tocó ver a Serena Williams. Y en primera fila. No, en primera fila, el poder compartir con otros atletas de otros países, también compartir. Esta parte no me la sabía de tu vida, fíjate qué padre. El Olympic Youth Camp fue mi primera experiencia en Beijing. ¿A quién recuerdas del Youth Camp ahora? Que fueron contigo. Con Pedro Daniel, fue justamente claro. el que fue de caminata conmigo, representando a México. Y bueno, tenemos hasta fotos, hace como un mes lo recibí ahí en la oficina, en la comisión. Me dice, ¿te acuerdas de esta foto? Y yo, claro que me acuerdo. O sea, son obviamente experiencias que nunca se van a olvidar. ¿Y con quién otros convivían? ¿Te acuerdas que fueran al paso del tiempo como tú, deportistas de alto rendimiento, con buen nivel, etcétera? Híjole, la verdad no me acuerdo, pero sí eran, o sea, atletas los top de cada país. Pero te acordarías. Me acordaría si, si hubieran trascendido. Y todo, ajá. Sí, claro. Pero esa experiencia para mí sí fue algo que me marcó de decir, a ver, estoy viendo a los mejores competir, son los Juegos Olímpicos, era un trato muy diferente. Me acuerdo muchísimo que pasaba incluso la gente del Comité Olímpico Mexicano y decía, Paula, es más difícil sacarte a ti que sacar a un atleta de la villa. Sí. Y yo le digo, pues sí, obviamente también menor de edad, y pues nos llevaban en primera todas las competencias. Claro, sí. Y bueno, fue una gran experiencia de motivación para decir, no quiero tirar la toalla, y claro que puedo, y el éxito, si fuera fácil, pues todo el mundo lo tuviera, hay que seguir trabajando. Y es cuando me sale la oportunidad, me hablan mis papás, oye, ¿tienes oferta de Guadalajara o de Monterrey para que empieces ya tu carrera? Mis papás, tú los conoces, sí. Javier, ellos te apoyamos en tu sueño en el deporte, pero no dejes de estudiar. Una lesión y el día de mañana también tienes que tener y pensar en un futuro. Oye, perdón, ¿te lesionas mucho en los tobillos? Eso sí, anteriormente sí era algo que sufría muchísimo, esguinces, fracturas, pero bueno, pues hoy ya... Oye, perdón, te interrumpí porque siempre me llamó la atención que en general tienes un estado físico, o sea, no padeces de tantas lesiones. Las tienes, pero no padeces de tantas lesiones. ¿Guadalajara o Monterrey? ¿Qué decidiste? Me fui a Monterrey, ahí es donde empecé la carrera de ingeniero mecánico administrador en la Autónoma de Nuevo León, en FIME. A ver, espérame, ¿y por qué ingeniería? O sea, uno hubiera pensado en algo social, pero... Sí, claro, totalmente. A ver, la verdad es que eso sí lo tengo que contar y ya lo he dicho a veces en medios, pero yo estando en Beijing, le dije a mi papá, quiero administración de empresas o negocios internacionales, una de esas dos carreras, feliz. Y cuando empiezan todos los trámites, el que tenía que hacer los trámites de la Autónoma se le pasó inscribirme. Y dice, Paula, solo de ingeniería quedan lugares, pues tienes que presentar el examen, pues tú vienes preparada del TEC de Monterrey, entonces lo vas a pasar. Y yo, sí, pero no es lo que yo quiero estudiar. Y primero me habían puesto en ingeniería en sistemas, imagínate. Y yo, no, a ver, me daba una risa porque hasta mi papá, Paula, tú la computadora nada más para chatear y hacer tus cosas, ¿no? Sí. Y yo, sí, la verdad, sí, papá, yo eso sí, mis respetos. Y bueno, pues cuando presento el examen, lo paso y empiezo a ver ya las carreras y me dicen, es tronco común, te puedes cambiar al año y medio. La mitad, sí. Y pues sí, yo sí me la creí. Cuando llega el momento de cambiarme la carrera, me dicen, no, el tronco común aquí no, porque las materias son muy diferentes de ingeniería, administración, pues tienes que volver a empezar de nuevo. Exactas, y yo ya había perdido un año sabático en Estados Unidos y dije, no, yo ya no quiero más, ya voy a la mitad de la carrera, pues ahora sí voy a agarrar una que pues verdaderamente me dio, sí me guste, y me fui por IMA, mecánico administrador, pesadísima, porque además ya está jugando el tour profesional, entonces ya te imaginarás, pero bueno, pues lo logramos. Ver, estabas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y al mismo tiempo estabas en el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces tu vida empezaba a las 7 de la mañana entrenando o a las 10 clase, así era... De 7 a 2 de la tarde me hicieron mi plan de estudios para que yo en la mañana estuviera en clases, saliera una hora a comer y ya estuviera en mis entrenamientos. De 4 a 10 de la noche, literal. O sea, yo ahí sí entrenaba muchísimo, llegaba súper agotada y al día siguiente... ¿Y había algunos maestros o no? Sí, a ver, sí me tocaron buenos maestros, sí me tocó incluso el maestro que también todavía era renuente a que el deporte y la escuela se podían combinar ambos. Me decían, de la pelotita no vas a vivir, Paula, y bueno, pues hoy en día te puedo decir que gracias, pues también, digo, a esa exigencia de los maestros donde tú dices... Es muy buena. Esa de no vas a poder, y cuando le dices a alguien que no, dices, te voy a demostrar que sí puedo. Bueno, al menos a mí, ese es como que donde me pican en el... Sí, claro. Ajá. Oye, a ver, una pregunta que uno siempre se hace en función de personajes como tú. A ver, ¿cómo le hace Julio César Chávez? ¿Cómo le hizo para siempre tener hambre, no? Más allá del desenlace de su vida y ahora, por fortuna, una vida de otra naturaleza. ¿Cómo le hace para ganar? Pelea otra defensa y otra defensa y otra defensa. Y uno dice, ¿cómo le hace para mantenerse en ese sentido? ¿Cómo le hace
pues no me gusta el ejemplo, ¿no? Pero como un equipo como el América gana. Y no me gusta el ejemplo, ¿no? Pero cómo podemos poner muchos otros ejemplos de deportistas mexicanos. En su tiempo, a mí me gustaba mucho claro. Raúl Ramírez, que conservaba un nivel verdaderamente alto. Muchos otros que tenemos que ser, bueno, la propia Ana Gabriela, más allá de lo que fuera, estar en un nivel tan alto. ¿Qué es lo que ahí sucede, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la cabeza de ustedes, ¿no? Bueno, porque para además mí, vivimos en un país en donde, tú lo sabes bien, en lugar de festejar el éxito, reclamamos el éxito, ¿no? el éxito, claro. Y yo creo que por eso existe esta parte donde la presión es mucho más grande para el atleta, de decir no me puedo equivocar porque entonces mi país me lo va a restregar. Y tristemente, porque pues al contrario, o sea, tú tienes que competir por ti, no porque si tu país o ganas o pierdes, digo, sí, qué padre el reconocimiento, pero no tienes por qué cargar con eso en la espalda. A mí lo que me ha ayudado muchísimo, pero lo he trabajado con un psicólogo deportivo, es justamente eso. El tema de la mentalidad es básico en el deporte. Tú puedes tener, Javier, la mejor preparación física, técnica, pero si la mental no la tienes, puedes perder las medallas. Ahí se van en esos segundos donde tienes que tomar decisiones, o sea, de ser fríamente y no tener esa presión de equivocarte. Eso es lo que me ha ayudado a seguir manteniendo. ¿Te das cuenta? Sí. Cuando estás en un juego, a ver, 15, me ha pasado. A ver, te diría 11-9, ¿no? Y vas abajo. No, a ver, la última final en Boston, estoy hablando de un mes más o menos, iba perdiendo el tiebreaker 10-4. Ya estaba yo a un punto de perder la final, había estado bien enferma anteriormente de gripa y pues dije, no, ya lo voy a jugar porque sí tengo que reponer los puntos e irlos a pelear. Y cuando estoy en la final y voy perdiendo, me acuerdo perfecto de que salgo y mi entrenadora se me dice, dale, Pau. Y yo le decía, es la única vez que yo le dije a mi entrenadora, ya no puedo. O sea, ya no sé de dónde sacar aire, ya no puedo respirar. O sea, el problema era respiración. Respiración, ya no me estaban saliendo los tiros, las piernas, la otra jugadora estaba jugando muy bien. Y entro. Y la cabeza. Y la cabeza. Pero entonces es ahí donde digo, ¿sabes qué? Solo enfócate en el presente, aquí estás y todavía no se acaba. Yo tengo mucho que mi psicólogo deportivo siempre me dice, hasta que no te den la mano y te digan que se acabó, todo puede pasar, tanto para ti como para la otra jugadora, porque tú puedes ir ganando y te lo pueden sacar también el partido. Entonces, esos son las respiraciones, las visualizaciones, todos los ejercicios que hago con mi psicólogo, que ahí es donde los pongo a prueba. Una de mis grandes técnicas cuando estoy presionada es cantar una canción en mi cabeza, obviamente la que más me guste para que no esté pensando en otras cosas, y me empiezo a relajar. Y empiezo a jugar, empiezo a pensar más las jugadas y pues te cuento que gané la final 11-10, de ir perdiendo 10-4. Saqué el partido 11-10. No, la otra salió y rompió la raqueta. Claro, yo me hubiera vuelto loca. Qué terrible cuando iban 18, por ejemplo. Ya el pánico se apoderó de ella. Ya, exacto. Y tú ya estabas en otra cosa. Y en ese aspecto sí sé leer mucho al otro contrincante. Sí. Y yo sí veía de que ya en el 8, cuando la esquipió y se quiso adelantar, le vi la cara de la frustración de no puede ser. Estaba a un punto yo de ganar y ella ya está a 2 de ganarme el partido, ¿no? Sí. Pero eso es lo que obviamente para mí me beneficia porque ya el otro contrincante está pensando de más y es donde yo tengo que aprovechar. Se habla mucho de que luego los deportistas, se plantea mucho, atletas de alto rendimiento, mucho quizás nos pasa en México, lo que diría Menotti, se aburguesan. ¿Qué quiere decir? Llegas al éxito, eres muy reconocido y de repente, ¡pum!, se da un giro de 180 grados, que algo te pasa cuando ya tienes el coche y ya te pudiste comprar un departamento o una casa y de repente se aburguesan. ¿Cómo mantener ese nivel de hambre, siendo que en buena medida lo que te lleva al éxito es el hambre que no tienes? Y cuando estás ahí dices, pues ya lo tengo, ¿no? Pues yo creo que de todo el año que viví en Estados Unidos, que nunca gané y no ganaba y era frustrante y que sacrifiqué muchas cosas, que a veces me quedé deseosa de vivir pues más momentos con mi familia, quizá mis amigas, el poder tener una vida normal y que no ganaba, y cuando empecé a ganar yo siempre quería estar en ese nivel de ganar, porque esa sensación de ganar pues la verdad sí es muy padre. No, pues. Ves el himno, escuchas el himno, lo cantas, tu medalla y dices, bueno, vale la pena todo esto. Sí, cuando hice el récord de los 152 partidos invicta, que duré 3 años, 8 meses, y que me acostumbré a ganar, y cuando viene la derrota, yo pensé que era el fin de mi carrera. Ese sí es el momento más intenso o quizá de quiebre en mi carrera, donde yo decía, no, ¿cómo? Me equivoqué, ¿qué hice mal? Ya es el momento de tirar la toalla.
Y yo creo que es la única semana que te puedo decir que tuve una depresión que no quieres saber de nadie. O sea, mi equipo me hablaba, mis papás, ándale, Pau, vete a entrenar. Y yo, no, guacala, ya no quiero así. Veía las raquetas y cero se me antojaba. O sea, muy raro porque yo hoy en día, sí te puedo decir, es mi pasión. O sea, para mí siempre fue un privilegio jugar racquetball, no un sacrificio. Me encanta, esa adrenalina, sentir la competencia. Todo eso, obviamente, es por lo que un atleta pues también vive. Claro. Eso es como mi gasolina, ¿no? Sí, pues sí. Y pues al momento de que no la sentía y que no quería, pues todo el mundo decía, Paola siempre es bien hiperactiva, Paola siempre trae la ¿Y ahora pila, qué pasó? ¿y ahora qué pasó? Y bueno, pues obviamente es un choque donde te das cuenta de que también eres humana, de que no eres una máquina, de que sí, mi equipo me decía, Pau, el porcentaje que tú tienes de victorias comparado de derrotas es algo que, perdón, pero no es normal. Me dice, y eso tú también tienes que empezar a normalizar que puede pasar. Y puede pasar más seguido y tampoco está mal. Pero yo te puedo decir que uno de mis grandes defectos, Javier, es que siempre quise tener el control de todo. Y cuando no lo tenía, era un caos en mi vida. Y eso lo trabajé mucho con mi psicóloga deportiva. Oye, había una derrota horrible. Porque luego no se repone uno, ¿no? No, o sea, no, tarda sí. días en reponerse, ¿no? Pues yo creo que de esas derrotas sí fue justamente de cuando perdí. Bueno, la otra fue cuando me robaron el ranking profesional. Ese ha sido de mis peores días, momentos, el peor día de mi vida. Jugaba contra Ronda. Sí. Imagínate que me salí, le di la mano y de repente me dicen, te tienes que meter porque apeló la jugada y sí se la dieron. Y yo, ¿cómo? Pero una vez que te dan la mano y ya te sales, no puedes Porque apelar. quien te la dio o sea, ya te la dio, ya aceptó que perdió. ¿Cómo es que el comisionado en primera se tiene que meter y le dice que apele la jugada cuando el comisionado se supone que es una persona que no le puede ir a nadie? Sí. Y ¿por qué le dijo eso? ¿Y por qué las líneas aceptaron venir, regresar y dar, o sea, poner la llamada otra vez? De haber cerrado ya, poner mis raquetas en la mochila, el guante, lentes, ya me voy, regresa, pierdo 13-11 y pierdo el ranking profesional. No, yo perdí la cabeza. Tú le preguntas a mi mamá, dice, el único día que yo no reconocí a mi hija... ¿Qué hiciste cuando acabó? No, quería matar a todos. O sea, ¿Y le diste la mano a la...? Por supuesto que no, le grité en su cara que era una ratera. Llegó el comisionado del tour, me dio el cheque de la liga profesional, lo agarré, lo rompí y se lo aventé en la cara. Le dije, yo no juego por dinero. No, o sea, hace cuenta que te lo juro que yo ahí sí, mi mamá te digo, me decía... Esa parte no te conocía, No, ni yo creo que ni yo, ¿eh? Es la parte donde sacaron como el peor lado mío, porque, a ver, también sé perder, claro, también hay que aceptarlo que a veces pues puede pasar esto y alguien es mejor que tú, pero cuando alguien es mejor que tú a costa de trampa, eso sí no lo puedo aceptar. ¿Eres amiga de Ronda o no? Sí, hoy nos llevamos súper bien. ¿Tu mejor victoria? Mi mejor victoria, Juegos Panamericanos, Guadalajara, sí, 2011, sí. En casa, el estadio lleno, mi primer debut, obviamente me ayudó muchísimo a que la gente conociera de mi carrera deportiva y fue un parteaguas para que en México pues empezaran a traer más torneos. Y ganaste, deja que lo diga yo, con relativa facilidad. No, la final la 11-10, la semifinal, sí, fácil, sí. Pero la final gané 11-10 con Ronda. Sí. Ronda fue mi dolor de cabeza por mucho tiempo. Y mira, así, también fue tu elemento sí, detonador, mi elemento, ¿no? Que siempre, como esas rivalidades sí. que siempre sacan lo mejor de ti, la verdad. Ajá. Entrémosle a otro tema. Ok. Sí, bueno, es lo mismo para luego entrar a la política. Desde fuera, la impresión que tenemos los ciudadanos es que el deporte mexicano nunca ha estado cohesionado, que cada quien tiene sus intereses, incluso ahora. Digo, una cosa es que Rommel se quede callado por prudente y otra cosa es que diga que se aguante para no decir lo que piensa. El Comité Olímpico es como un ente aparte, ¿no? Sí. Se maneja también, y yo creo que lo sabemos, la mano de los Vázquez Raña. No lo digo peyorativamente porque ellos también construyeron lo que tenemos, sobre todo Mario. Y al fin y al cabo la muerte de don Olegario, en paz descanse, pues fue a ver qué fregados pasa. Pero espérame, Paola, no se alcanza a apreciar cohesión. Son intereses, juegan para su santo. Y uno dice, pues ¿qué pasa con la CONADE? Pues tú con Hermosillo hablabas, ¿no? El propio Carlos Hermosillo ha contado cosas sobre eso. ¿Y qué pasa con el Comité Olímpico? ¿Por qué no las federaciones, la Federación de Atletismo, la Federación de Boxeo, este arreglo que es muy singular, que me preocupa que tarde o temprano se caiga sobre la Federación de Clavados, que no clavados y natación, sino clavados nada más? A ver, y tú
¿Y a ti qué te gusta la CONADE? ¿A ti qué te gustaría genuinamente dirigir la CONADE? A ver, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con los presidentes? Pues ellos son los que los designan y ellos son los que dicen por aquí va el dinero y por acá no va el dinero. Bueno, pues es que también las federaciones, los presidentes se quedan ahí, tú mismo lo dices, muchos años. Y perdón, pero lejos de hacerle un bien a los atletas, en cada disciplina les haces un mal. Sí, claro. Muchos dejan y tienen deuda dentro de la CONADE, lo cual ya después el atleta no puede recibir el recurso de manera de la federación, lo recibes tú personalmente, entonces viene el tema donde qué fue lo que pasó con Ana Guevara, que muchos atletas llevaban su comprobación, se perdía, se traspapelaba y perdón, pero pues entonces ya eres deudor y ya no puedes tener apoyo directamente ni de la federación ni tuyo porque pues ya ahora sí que cerraste ese vínculo y entonces si quieres competir, a ver, ahora busca la manera de cómo hacerlo. ¿Qué haríamos? Pues el tema de federaciones, no solamente tienes que poner orden en solo una, tienes que ir poniendo orden en todas las federaciones. Desgraciadamente, el que a veces unas federaciones no estén reconocidas a nivel internacional, eso también hace que el atleta pues esté lejos de estar preocupado por solamente entrenar y prepararse, está preocupado en si le van a dar el aval para poder ir a competir en la competencia internacional, que si su federación le va a sacar el recurso, y yo creo que lo que hicieron en clavados puede ser un gran parteaguas para replicarlo en todas las federaciones, donde un atleta que también ha sido por muchos años un gran referente, tenga voz y voto. Los atletas también tienen que tener esa voz dentro de las federaciones. No solamente los federativos son los que tienen, por mis intereses, o porque yo quiero estar aquí, o porque ya vi mi minita de oro, perdón, pero esa es la realidad, pues también la tienen que dejar y tienen que tener consecuencias sobre también sus actos. Yo estoy y proponía con Rommel, le decía, oye, lo de las federaciones, sé que también el Comité Olímpico tiene que ver ahí con Marijose, y es poner y tratar de poner ese orden en todas, no solamente ellos sí porque son mis amigos o estos no porque son los que me caen mal. Yo creo que es importante que dejemos esos intereses, que sí hay muchos de por medio, sí, pero siempre se tiene que ver más por el atleta, por el deporte mexicano. El deporte de alto rendimiento también. Sí, cuesta el equipo multidisciplinario, anteriormente existía este fideicomiso de FODEPAR, de CIMA, que empezaron. Yo eso es una de las cosas que sí haría cuando regrese si algún día me toca dirigir la CONADE, es hacer ese fideicomiso, pero también para el deportista amateur, porque a veces el deportista amateur es donde realmente se construyen los grandes atletas. Sí, cuando ya tienes tu carrera deportiva y ya consolidada, pues los patrocinadores de la iniciativa privada, gracias a Dios, se suman y le apuestan a tu carrera, pero cuando no lo eres, ¿quién es el que te apoya? Cuando el recurso no es suficiente o no hay tanto apoyo para ellos. Yo creo que también hay que hacer un fideicomiso para los atletas juveniles, obviamente con compromisos también para ellos, donde de alguna manera los impulses para que el día de mañana, cuando acabe la Olimpiada Nacional, ya estén en selección mayor. O no sean esos 2 años donde muchos de los atletas se pierden porque no hay falta de apoyo, mejor me voy a estudiar porque mis papás quieren que sea alguien que sea alguien provechoso en la vida. Claro, y además necesitas tú como estudiante, como egresado, metido al mercado de trabajo, en muchos casos devolver dinero a tu familia por las condiciones económicas. Totalmente. A ver, Paula, después de ver todos estos años tantas cosas y verlas en primera fila, verlas porque te las cuentan, verlas porque las vives, ¿no? Claro. Te pregunto, ¿para qué somos buenos los mexicanos en deportes? O sea, uno entiende que hay cosas que a lo mejor la propia raza se nos da. A ver, diré lo más obvio, los africanos. Sí. Uno los ve corriendo, ¿no? Sí, los ve corriendo. De repente los ve uno jugar fútbol y se sorprende uno gratamente, pero no los ve uno en otras actividades, por ejemplo, no necesariamente en natación. Y no lo digo peyorativamente. ¿Para qué somos buenos? Yo creo que, sin demeritar a nadie, obviamente, sí. La verdad, yo creo, de entrada, pues el fútbol es el deporte número 1 a nivel mundial, la verdad. Pero no somos necesariamente buenos, ¿no? Pero pues desgraciadamente todo el dinero y el recurso se va para allá, Javier. Y deberíamos de ser mejores. Deberíamos, ahora que viene la Copa del Mundo, el Mundial el próximo año, soñar en que México puede pasar ya del famoso 5º partido. Y claro que tenemos la oportunidad. Hay que cambiarles ese chip también a los jugadores. Hay que nosotros también creer y dejar de presionar tanto a los atletas, porque tú mismo lo dices, el mexicano cuestiona el éxito del otro mexicano, pero cuando te equivocas es el primero que te lo está restregando. Sí. Y desgraciadamente eso es lo que pasa en el deporte. ¿Para qué somos buenos? Para el atletismo, para los clavados, para el boxeo. Somos buenos también en gimnasia, digo, una Alexa Moreno, la otras, gimnasia rítmica. Sí. Hoy nos da una prueba Isaac del Toro en el ciclismo. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, son atletas que de verdad, si te das cuenta,
han sabido sobresalir pese a las condiciones en las que el deporte mexicano estaba anteriormente. Hoy hay una nueva cara, hoy los atletas ya tienen ese acceso y comunicación de entrada con el director, que eso pues es básico. O sea, imagínate que los empleados no puedan llegar al jefe, porque pues entonces, ¿de dónde, no? Sí, entonces, intocable. Intocable, no. Entonces yo creo que eso es para nosotros muy importante y para todos los atletas el tener ese acceso. Pero los mexicanos, la verdad, en el béisbol, digo, es uno de los también grandes deportes de aquí de México y yo creo que no es por demeritar, pero somos buenos en muchas disciplinas. El taekwondo, lo que logró María del Rosario también por muchos años. Ayer la vi en la Cámara de Senadores a María, Rosario, sí. y no sabes qué gusto y qué buenas remembranzas nos trajo, ¿no? Bueno, pues son grandes los deportistas, son varias disciplinas en las que México, cuando vienen los Juegos Olímpicos, todos nos paralizamos, todos pedimos esas medallas y la tiro con arco también. México ha estado sobresaliendo bastante en esta disciplina y ahora que vienen Los Ángeles 2028, que entraron también otras disciplinas como el flag football, la selección tiene esa posibilidad también de ganar esa medalla. El softball, que en su momento en Tokio pues nos regaló un cuarto lugar, creo que por ahí en Los Ángeles regresa el softball y bueno, pues ¿por qué no soñar que México puede ganar siempre más medallas, poderlo ver en los primeros lugares, pero también necesitamos más recursos, Javier, ese es el la común esencia denominador. de los deportistas son las familias, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo te puedo decir que el éxito de Paola Longoria fue que mis papás le apostaran y creyeran en mí desde el día uno en que podía llegar a ser la mejor del mundo. Al inicio, lo que te comentaba es, no tienes patrocinadores, no está ese apoyo que normalmente el deportista necesita. En la escuela tampoco te lo dan, como en otros países, que pues, perdón, pero el tema de la educación física desde el país, estamos, la verdad, hay una deuda también en eso. Y todavía. Y todavía, por eso. Sí, ¿no? Hay algunas escuelas que sí le dan la seriedad y hay otras escuelas que, perdón, pero la clase de educación física es recreo, clase de pendientes. Cuando me van y me visitan padres de familia, incluso los niños me comentan eso, perdón, pero ¿cómo queremos sacar tantos atletas si no le estamos enseñando lo más básico al niño, que es de entrada cómo correr, cómo caminar, cómo coordinar, esa motricidad, que de verdad yo desde chica fue lo que me ayudó a tener diferentes herramientas de decir, estos deportes me puedo yo ir por aquí, por el racket, por la natación, no, ahí sí no soy buena, en el fútbol sí, en el básquetbol también, bueno, ahí ya tienes hasta más oportunidades, pero si no le das eso y esos accesos también a los niños y a los jóvenes, pues les estamos quitando también algo muy básico que es el deporte, y el deporte, perdón, pero te cuelgas medallas y no armas, porque entonces pierdes a niños y nos vamos por el lado y se los dejamos al crimen organizado. Pues sí. ¿Qué haces como presidenta de la Comisión Nacional del Deporte en la Cámara de Diputados? Bueno, pues fíjate que estoy muy contenta primero de presidirla y que, bueno, me dieran la confianza por los diferentes grupos parlamentarios, porque no es algo sencillo. Sí, no es algo sencillo. Es peleada porque luego se presume que hay dinero, se presumen muchas cosas, ¿no? Y que también había grandes perfiles, también para estar dentro de la comisión y que me acompañan como secretarios, otros como integrantes. Y bueno, pues el común denominador... Pero no hubo como dudas respecto a que tú podrías ser. El asunto está en si está preparada o no, porque es deportista y no saben una historia particular que tú tienes, ¿no? Ajá, exactamente, y bueno, pues yo creo que siempre lo he dicho y lo hice con el deporte, dame la oportunidad de enseñarte que sí puedo, y también en la Cámara de Diputados. A ver, diputada Paola Longoria, a ver, ya nos dijiste de qué se trata, qué hace esta comisión de encargar el deporte en la Cámara de Diputados, con consenso, que no es tan fácil luego presidirla. Es atractiva, pero al mismo tiempo supongo que es ir mucho contra corriente. Pero, a ver, de lo que estás trabajando en estos 7 meses, 8 meses, a ver, destaquemos 2, 3 cosas y sobre todo esto del acoso que me parece formidable. Bueno, pues te cuento, Javier, que decidí, quiero ojalá saldar esta deuda con las atletas que sufren de acoso, abuso, hostigamiento. Platicábamos el tema de que, bueno, pues el niño o la niña va con esa alegría de poder hacer una actividad física, muchos papás trabajan, no pueden estar ahí al 100% con ellos, y resulta que el niño es violentado o es abusado o es acosado, o la niña en este caso también. Y bueno, pasa mucho en gimnasios, los entrenadores son los que tienen la relación directa, los federativos a veces por tener el poder le dicen, y lo debes de callar porque si no, no vas a centros o panas o olímpicos, y perdón, pero el atleta vive siempre por querer ganar una medalla en esta
estas 3 justas tan importantes. Luego se está dispuesto a lo que sea, ¿no? Exactamente, entonces tienes que callarte y yo decidí adicionar una fracción décima al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, donde de manera obligatoria deben de tener protocolos de acción cuando existen estos acosos, abuso, hostigamiento durante los entrenamientos, competencias, y ya de manera obligatoria. Tú sabes anteriormente que va un atleta, va y le dice al director del instituto o directora, oye, yo sufro de este acoso, o al federativo, y a veces no te hace caso. O bueno, tú levantas la denuncia y se lavan las manos. Debe de haber estos protocolos quizá de atención, de seguimiento y después de sanción también para los, en este caso, los que cometen este abuso, y bueno, pues darle ese seguimiento, ese acompañamiento a la víctima. Yo creo que siempre debemos estar y ponernos del lado de la víctima. Pasa muy seguido todo esto, Paola, tú que lo viste. Totalmente. Digo, yo sé que iba tu mamá, tu papá, tu mamá contigo, etcétera, pero que tú oigas incluso de tus propios compañeras, compañeros, ¿sí? Me ha tocado, la verdad, tener compañeras que han sufrido de acoso y que, pues, en primera que hablen y que comenten eso es ya de entrada difícil. Y ahora, a veces tener que callar por impunidad o porque realmente no se hace justicia es peor. Sí. Y por intereses que también, que tengas miedo a que te hagan algo o represalias hacia tu persona, tu familia, pues también está feo. Entonces, yo creo que poder hacer y contribuir con este granito de arena, de tener estos protocolos de acción, de poderlas ayudar, de tratar de erradicar y cerrar estas puertas para que el atleta pueda estar entrenando en un lugar libre y seguro, y no esté con ese miedo de que si voy a entrenar, entonces voy a seguir con este acoso. O incluso no debe de haber abuso, también ese hostigamiento laboral que existe cuando vas a entrenar o de parte de un federativo, de que tú no tienes talento, o negrita, ¿no? O estás gordita, o no, perdón, pero un atleta también le puedes cambiar la mentalidad y la vida de estarla agrediendo día con día. Yo creo que esa no es la manera de enseñar. Una cosa es la firmeza y otra cosa es la agresión. Exactamente, entonces con estos protocolos que ya sean de manera obligatoria, que nos toca, afortunadamente llega a la Comisión de Deporte este dictamen, pues lo vamos a sesionar y ojalá y lo podamos aprobar, porque esto es algo que se le debe a los atletas. La otra iniciativa que ingresé fue adicionar un párrafo al artículo 20 de la Ley Federal de Derechos para que los atletas tengan derecho al pasaporte de manera gratuita y los papás de manera directa, familiares, tanto hijos, pues puedan pagar solo un 50%. Me tocó verlo, Javier, muchos atletas no podían ir a alguna competencia internacional porque o pagaban el pasaporte o era el viaje, el boleto de avión, o solo puedo ir yo sola y no me puede acompañar nadie, mis hijos, muchos ya son mamás, otros pues quieren luego a los dejaron papás de llevar ahí. A los entrenadores, a los psicólogos. Entonces, pues bueno, yo creo que no vamos a dejar pobre al gobierno, como te lo mencionaba. Creo que me encantaría tener millones y millones de atletas que representen a México, pero los muchos que tengamos, de verdad hay que darles también ese reconocimiento y hay que tratarlos como lo que son, también esos héroes nacionales, esas gentes que también de alguna manera van y trabajan ciertas horas para poner a México en lo más alto del podio. ¿Se están llevando bien el Comité Olímpico y la CONADE ahora o no? ¿Tú que estás ahí en medio? Sí, claro, siempre lo que hoy existe políticamente es bueno, que es trabajar en equipo y tener voluntad. Sí. ¿Habrá intereses diferentes? Sí, claro que lo hay, nunca vas a pensar igual que el otro, pero hay la voluntad de trabajar en equipo y eso es lo que existe también en la Comisión de Deporte. Hay diferentes grupos parlamentarios, hay diferentes intereses, pero esa voluntad de ver por el deporte mexicano y por los atletas es algo que anteriormente no se había visto. A ver, te metiste a la política. Sí. ¿Cómo ves al país? O sea, espérame, yo te diría, traemos encima una relación compleja con Estados Unidos, tenemos nosotros una mayoría que a veces pasa por encima. Las elecciones próximamente. Las elecciones del 1 de junio, elecciones en Veracruz y Durango, también esos son 3 procesos, imagínate, 12, 13 boletas va a tener un ciudadano, bueno, ahí de la Sierra de Durango. Bueno, pero a ver, te pregunto eso porque cuando eras deportista, ¿no te das cuenta de lo que pasaba en México? ¿O no quiero decir que no te importaba, pero estabas en otro mundo? ¿O qué pasaba? La verdad, sí estaba en otro mundo. ¿Por qué? Porque yo estaba concentrada en entrenar, en prepararme, en ganar. Obviamente escuchas las noticias, sí las veía, estás enterada totalmente.
Y bueno, anterior, más chica, pues sí, era tema televisión, era periódico, ya sabes. Hoy en día agarras el celular y en menos de un segundo ya te enteraste de todo lo que está pasando en el país, que también es bueno. Digo, obviamente el tema de la información digital es importante para nosotros y para los medios. Pero el país puede estar mejor. La verdad es que sí estamos pasando un momento crítico en México. En el tema de la seguridad, yo creo que es algo que todos los mexicanos queremos y añoramos y anhelamos: tranquilidad, paz, poder salir de tu casa sin el miedo en que voy a regresar o algo me va a pasar. La inseguridad que se vive en diferentes estados es crítica y se puede mejorar. Claro que se puede mejorar, eso es lo que nosotros también en Movimiento Ciudadano queremos, esa tranquilidad para todos los mexicanos. Y bueno, pues obviamente siempre como mexicana quiero que a México le vaya bien. El tema de con Trump, sí, pues es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, obviamente, y bueno, esta relación bilateral sí hay que tenerla pues también fortalecida y ver de qué manera, volvemos a lo mismo en la política, diálogos, cómo nos puede ir mejor ambos países, y tener esa unidad, que por mucho tiempo pues sí se vio, pero pues hay muchos intereses también de por medio. Entonces creo que el tema político pues sí está un poco complicado ahorita en el país, pero que también depende muchísimo de cómo también los que están pues gobernando deciden hacerlo y hacerlo ahora sí que de manera adecuada. A ver, ¿quieres ser gobernadora? Tú ya quieres aquí. Digo, sí, es uno de mis grandes sueños, sí, claro, obviamente. A ver, te mentiría que no, porque cuando yo siempre lo veo y lo asocio con el deporte. Cuando yo empecé con el racquetball y dije, quiero el día de mañana llegar a ser la mejor del mundo, soñaba Juegos Olímpicos, claro, mundiales, panamericanos, sí, porque ese es mi sueño. Cuando entro a la política siempre digo, claro, mi sueño es llegar a lo mejor. ¿Por qué no? Hoy tenemos una presidenta mujer, anteriormente esos espacios estaban limitados para las mujeres, ni siquiera lo pensábamos en un país, la verdad, perdón, machista como lo es México, pero pues hoy sí te puedo decir que ya hay más mujeres gobernando también otros estados y se abre la oportunidad, claro que sí. Obviamente me encantaría siempre seguir ayudando a la gente, ver también por ellos, que esos son los principales, pues ahora sí, gente y ciudadanos que tenemos que apoyar. Bueno, Paula, ha sido un gusto conversar contigo. No, gracias a ti, de verdad, Javier. Gracias por la invitación, es un contrario. placer. ¿Cuándo es tu siguiente torneo? Mi siguiente torneo es la segunda semana de junio, me toca estar por allá en Virginia, son 2 torneos de la liga profesional y con selección son los World Games en China, en Chengdu. Me tocó clasificar por ganar el campeonato del mundo el año pasado, así que vamos a darle con todo. Oye, pero ¿qué te dicen aquí en la Cámara de Diputados? Supongo que no se ponen... No, a ver, bueno, de entrada eso sí lo quiero decir, yo siempre desde que tomé ahora sí que la decisión de entrar al tema legislativo, sí dije, si me toca un torneo al momento de sesionar, pues me voy a quedar a sesionar, porque ese es el compromiso también que hice cuando fui a campaña y prometí ser la voz de pues muchos ciudadanos y que me dieran su confianza y que salieron a votar por mí, no los iba a defraudar. Afortunadamente las sesiones se acomodaban para que así como terminaba me tocaba viajar al extranjero. Bueno, y además no estás en comisión permanente, entonces ahí tienes 2-3 meses. Ahorita sí, en lo personal sí me ha ayudado muchísimo eso porque pues puedo entrenar un poco más, pero pues también voy y vengo porque tengo que cuidar mi distrito. ¿Dónde entrenas, En Sedena. Recuerda que claro, yo soy es cierto. capitán segundo, tengo licencia ahorita por todo el tema de ser funcionaria pública, pero sigo entrenando en Sedena y creo que las instalaciones para mí me han funcionado bastante bien. Aquí en Ciudad de México, en Monterrey. Son muy buenas instalaciones. Sí. Las conozco, son muy buenas. Paula, qué gusto saludarte. No, gracias, Javier. Gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias en nombre de todos quienes hacen posible la mesa de diálogo aquí en el canal del Congreso. Pásela bien, nos vemos en la semana con otra mesa de diálogo. En nombre de todos y todos, servidor Javier Solórzano le desea que la pase bien.